Mis amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es un privilegio para nosotros poder expresar la palabra del Señor. Y es un privilegio también para los que lo escuchen, así es de que aquí todos somos privilegiados por el Señor. Tomen su lugar, por favor. Los niños, en este momento, a esas alturas de su vida, están yendo a la escuela. ¿Y qué les enseñan en la escuela? ¿A escribir? A ver, todos los niños, alcen su mano los que saben escribir. Todos los que están aquí, alcen la mano los que saben escribir. ¿Y cómo escriben? Bien. Fíjense que hay veces que no sabemos escribir muy bien y los renglones salen torcidos, las letras salen torcidas, salen chuecas. ¿Y qué sucede cuando no escribimos adecuadamente, hermanos? ¿Qué sucede? Pues no se entiende. Ahora, en esta mañana, vamos a estudiar un tema que se llama los renglones torcidos. ¿Cómo estamos escribiendo nuestra vida? Con renglones torcidos, que al rato no se entiende. ¿Dónde serán escritas las letras que nosotros, válgase la redundancia, escribimos? En un cuaderno. ¿Cuántos cuadernos utilizamos en el tiempo que estudiamos, hermanos? ¿Cómo cuántos cuadernos? Muchos cuadernos. Y en alguna ocasión, por alguna circunstancia, uno de esos cuadernos llegó a mis manos ya siendo adulto, y yo decía, ¿cómo es posible que yo haya escrito así? Haya usado esa letra y ni yo la entiendo. En nuestra vida, hermanos, estamos escribiendo nuestras obras en un libro o en varios libros. En un libro se escribe correctamente, perfectamente, se entiende perfectamente lo que está escrito ahí, y en los otros libros no se entiende, hermanos. Nuestra vida no es entendible en lo que nosotros estamos viviendo, decía el apóstol Pablo, porque el bien que quiero hacer, no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Dios hizo al hombre recto, perfecto. Estaba diseñado el hombre cuando fue hecho por Dios a su imagen y semejanza. Estaba hecho para vivir para siempre. A pesar de que era del polvo de la tierra, a pesar de que era, como ya vimos en un estudio pasado, era un prototipo, algo cercano a la perfección, pero que no era perfecto. Dios puso algo para alcanzar la perfección y que el hombre viviera para siempre. Dios puso el árbol de la vida. Si el hombre comía de ese árbol de la vida, iba a vivir para siempre. Pero también puso un árbol que le llamó Dios de la ciencia, es decir, del conocimiento del bien y del mal. Y ya no era facultad de Dios, porque Dios le dio libertad al hombre para que hiciera de su vida lo que él quería, vivir para siempre, o al conocer el bien y el mal. No fue diseñado para conocer el mal, pero por la desobediencia conoció el mal, y entonces le vino un castigo
¿Qué castigo le sobrevino, hermano? Un argumento que el diablo, Satanás, el adversario, usó para engañar a a Eva primero, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol, que si comes de ese árbol morirás. Mas sabe Dios, ¿se acuerdan ese argumento que utilizó Satanás? Mas sabe Dios que no moriréis. Si comiereis de ese árbol seréis como Dios. Y el hombre quería ser como Dios, el ser humano quería ser como Dios, y el ser humano quiere ser como Dios. Y escribe en su vida lo que él quiere. Por ejemplo, hay un señor que se llamó Charles Darwin. Él escribió todo un tratado, hermanos, que se refería a la evolución del ser humano, a la evolución del hombre. Y muchos científicos, muchos hombres siguieron esa línea, esa trayectoria y han tratado de demostrar que el hombre no está por creación, sino está por evolución. Y esa teoría que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, se fue haciendo expansiva, se fue contaminando a muchas personas, inclusive miembros de la iglesia que van a la escuela fueron contaminados con esa teoría. Y se niegan aún miembros de la iglesia, aún personas que han conocido la palabra de Dios, se niegan a aceptar a Dios como su creador. Se aceptan a creer, se niegan a aceptar a Dios en su vida. ¿Cómo son esas letras, hermanos? Torcidas, son los renglones torcidos. Hace algunas décadas, allá por los 90, 80 o 90, por ahí así, hicieron una película que se llamó Los renglones torcidos de Dios. Yo no quise titular esta predicación como tal, como los renglones torcidos de Dios, porque Dios, todo lo que escribió fue perfecto, y todo lo que Él escribió fue escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Esa película trataba acerca de los enfermos mentales, como aquellos hombres aquellas mujeres que están enfermos de su cerebro, que están enfermos de su mente, viven en condiciones infrahumanas, dentro de la pobredumbre, dentro de la pudrición, dentro de la suciedad y dentro de la corrupción. Y ellos le ponían, esto es lo que Dios escribe, ellos son los renglones torcidos de Dios. Pero déjenme decirle, hermanos, que los renglones torcidos, que no son de Dios, es una decisión de los hombres, cómo escriben su vida. No fue aprobado por Dios. Sin embargo, Dios le dio ese libre albedrío al hombre para que el hombre escogiera qué es lo que quería el hombre, no qué es lo que quería Dios. Y vemos que el primer hombre, hermanos, creado por Dios, le falló miserablemente, le falló terriblemente a Dios cuando comió de aquel árbol que no debía de comer. El día que comieres de este árbol, morirás, le dijo Dios. Y murió, hermanos. No murió en el acto, no murió inmediatamente, tuvo suficiente tiempo para lamentarse el haber desobedecido a Dios. Dios lo llamó, le dijo, Adán, y él no contestó, se escondió.
porque sabía que no estaba bien delante de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Te estoy llamando, ven. Señor, me escondí, porque tuve miedo, porque comí del árbol que no debía de haber comido. Y entonces vino la sentencia en contra de Adán, aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con que comiste de ese árbol. Por amor de ti, no te maldeciré a ti, maldeciré la tierra. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Y ahí, hermanos, se escribió el futuro del hombre, en renglones torcidos escritos por el propio hombre, porque Dios no quería que el hombre escogiera la maldad. Como consecuencia, vino el sufrimiento. Con dolor parirás a tus hijos, le dijo a Eva. Como consecuencia vinieron las enfermedades. Como consecuencia vinieron la degradación, la corrupción, la maldad, los renglones torcidos del ser humano. Todas esas obras, las obras de Caín, las obras de todos aquellos que se rebelaron contra Dios en el diluvio, fueron escritas en esos libros que nos menciona la palabra de Dios. Ahorita los vamos a ver cuáles son esos libros y cuál es el libro de la vida. El hombre fue castigado por Dios. En aquel relato que viene en el capítulo 6, 7 y 8 de Génesis, nos habla de un diluvio donde murió toda la humanidad. Toda. ¿Cuántos serían? ¿Muchos o pocos? Bueno, quizá no sean los millones que existen ahora, pero eran muchísimos. Y solamente se salvaron ¿cuántas personas, hermanos? 8. 8 personas. Noé y su familia. Y los hombres otra vez volvieron a escribir renglones torcidos, hermanos, y fueron escritos en esos libros, y vino otro castigo. La vida del hombre ha sido llena de castigos, ha sido llena de reprensiones. Primero el agua, después el fuego, cuando en Sodoma y Gomorra fueron castigados todos aquellos que estaban obrando mal, pero Dios salvó, no a 10, porque no había. No a 5, porque no había. Dios salvó del fuego que cayó de Dios para destruir esas ciudades a 4 personas. Pero de esas 4 personas, cuando huían, cuando el ángel le dijo a Lot con su familia, escapa por tu vida para que no mueras con ellos, y salieron huyendo de Sodoma y de Gomorra antes de que cayera aquel fuego. Y todavía no llegaban a su destino, todavía estaban escapando, todavía estaban huyendo, cuando la mujer de Lot, ¿qué creen que hizo, hermanos? Otra vez desobedeció a Dios. No volteen para atrás. Y aquella mujer, la mujer de Lot, volteó. ¿Y qué pasó, hermanos? Se convirtió en una estatua de sal. Y corrió el tiempo y corrieron los siglos, y el hombre sigue practicando la maldad, y su vida de todos esos hombres están escritos en ese libro. Ayúdenme, por favor, a leer el Salmo 10, verso 5, y otro hermano, por favor, ayúdenme a leer Proverbios 2:15.
Y vamos a ver cómo aquellos hombres escribieron su vida. ¿Qué dice ahí, hermanos? Tus caminos son vistosos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista, echa granadas en orden a todos sus enemigos. Muy bien, gracias. Y, por favor, Proverbios 22, 23, Proverbios 2.15. Proverbios 2.15 dice: cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Sus obras son malas, son los renglones torcidos, y sobre de ellos viene un castigo. ¿Cómo fue el castigo para los hombres que vivieron en el tiempo del diluvio, hermanos? ¿Cómo fue? ¿Qué sentirían aquellos hombres cuando las aguas que caían de los cielos, dice que las cataratas de los cielos se abrieron y cayó agua? ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, pero no cayendo una lluvia, sino cayendo un diluvio. Las cataratas de los cielos se abrieron, inundó la tierra y cubrió el monte más alto que había en la tierra, y todos los hombres no tuvieron la oportunidad de salvarse. 40 días, 40 noches. 40 significa purificación, hermanos. Significa liberación. Y esos 40 días de agua sirvieron para purificar la tierra. Pero ¿qué creen? El hombre volvió a hacer lo malo. Volvió a escribir su nombre. Tuvieron su castigo. Y los de Sodoma también tuvieron su castigo. ¿Y qué creen, hermanos? Ese castigo no es el castigo total que se espera para aquellos que escriben su vida con renglones torcidos. A pesar de que por esos renglones torcidos vienen enfermedades, vienen pestes, vienen guerras, viene violencia, viene corrupción, viene drogadicción, viene todo tipo de mal en contra de la humanidad por esos renglones torcidos, hermanos. Pero no todo está perdido, porque así como hay muchos libros donde se escriben los renglones, las vidas de todos esos que se portan mal, de todos esos que desobedecen al Señor, también hay un libro donde se escribe correctamente, donde se escriben los renglones derechos de Dios, de los hombres que hacen la voluntad del Señor. ¿Como quién? Vamos a ver Hebreos 11. ¿Qué necesitamos para escribir nuestros renglones, nuestra vida correctamente, de tal forma que puede estar inscrito en el libro de la vida? Los niños, mientras están aprendiendo, hermanos, ¿cómo hacen sus letras? ¿Cómo? Chuecas. A veces, hermana Cecia, ¿se acuerda? A veces las letras que escribimos, ¿cómo se escribe la D? D de dado. ¿Cómo? ¿A qué lado? ¿La D? ¿A la derecha la D? La bolita va hacia la derecha. Es a la izquierda. La B es a la derecha. Es que ella tiene dislexia. Por eso le decía a ella, precisamente ese era él. Para ella siempre va a ser. Por eso era el propósito. Cuando no escribimos correctamente, escribimos mal, ¿verdad?
Si yo, en lugar de poner la bolita, como dice la hermana, del lado izquierdo, al querer escribir la pongo al lado derecho, en lugar de decir dado, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy escribiendo? ¿Eh? Babo. Ustedes no saben escribir, yo estaba escribiendo la D. Por eso, a eso me refiero precisamente. A veces creemos que estamos escribiendo correctamente. ¿Y qué está pasando? Que no lo hacemos. Principalmente los niños. Cuando hay otro tipo de problema, bueno, pues nuestra hermana también lo corrigió. Dios nos da la oportunidad de corregir nuestra vida. A veces nacemos en lo malo. ¿Qué es nacer en lo malo? Bueno, yo fui niño, aunque ustedes no lo crean. Fui niño. Y el barrio, el lugar donde yo nací, donde yo crecí, pues no era muy bueno. Yo agarraba mi Biblia, hermanos, para ir a la iglesia, la agarraba con mucho cariño y me iba. ¿Y qué creen que me decían todos los chamacos, todos los niños de mi calle, de la colonia donde yo vivía? Ahí ya se va el evangelista, ahí ya se va el santurrón, ya se va el santucho a su iglesia. Y me decían de groserías, hermano. Y yo, por miedo, por lo que sea, empecé a esconder mi Biblia en una bolsa. Antes de salir de mi casa, metía mi Biblia, mi himnario, en una bolsa y entonces ya los llevaba. ¿Pero qué creen? Y así se podía ocultar y me seguían gritando: ¡ay, sí, ya se va el hipócrita, el santucho, el santurrón, ya se va a la iglesia! En medio de eso, yo crecí. En medio de eso, Dios me llamó, como veíamos en la mañana. Después de muchos pesares, aprendí a servir al Señor. Aprendí a ver a Dios. A pesar de que mis amigos eran drogadictos, a pesar de que mis amigos eran alcohólicos, eran ladrones, eran asesinos, yo nunca fumé, nunca tomé, nunca los acompañé a robar, pero estaba en medio de ellos, estaba con ellos, y Dios me sacó de ahí. Dios me llamó de ahí. Tú no eres de ahí. Vente acá. Ese es tu lugar. Costó trabajo, lágrimas. Y hasta la fecha, hermanos, tengo consecuencias. Como dijera Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y cada que me acuesto, y cada que me levanto, y cada que me baño puedo ver mi cuerpo lleno de esas marcas. Dios me rescató de ahí. No ha sido lo suficientemente bueno para escribir correctamente esos renglones. Pero ¿qué creen, hermanos? Los médicos me dijeron: no vas a volver a caminar. Y yo se los creí. Y me dijeron: no vas a poder tener hijos. Y yo se los creí. Y me dijeron: vas a morir joven. Y yo se los creí. Y me dijeron: te quedan 6 meses de vida. Y yo se los creí. Cuando me dio cáncer, hermanos, eso me dijeron los médicos: 6 meses de vida. Y yo viví todo ese tiempo, desde mi niñez, con ese temor de no volver a caminar, de no tener hijos.
de morir joven. Pero Dios me ha demostrado, no con palabras, con hechos, de que esos médicos estaban equivocados. Vamos a escribir, hermanos, nuestra vida, no como aquellos de Sodoma y Gomorra, no como aquellos del diluvio, no como aquellos que fueron destruidos por fuego. ¿Cuántos profetas fueron destruidos por fuego cuando Elías, hermanos? ¿Cuántos? 400. ¿Y cuántos se salvaron de ese fuego? 1. 400 profetas de Baal perecieron. Y un profeta de Dios se salvó. Ese uno fue escrito en el libro de la vida. Y esos 400 sacerdotes de Baal fueron escritos en aquellos libros. Vean la diferencia, la proporción, hermanos. El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Cuántos salieron? 600,000. ¿Y cuántos llegaron? De esos que salieron, solamente 2. Vean la proporción, hermanos. Los buenos contra los malos. Dentro de esos buenos que fueron llamados por Dios, voy a poner el ejemplo de los apóstoles. De esos 12 apóstoles, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos, hermanos? 11. ¿Y cuántos se perdieron? 1. Cuando nosotros somos llamados, Dios nos da la oportunidad. Ya no seréis pescadores de peces, ahora seréis pescadores ¿de qué? De hombres. Ahora no van a usar redes, ahora van a usar la palabra de Dios. ¿Pero qué necesitamos? Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la fe, la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La esencia, lo básico. La fe es pues la fe, la sustancia de todas las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. La demostración. Luego nos habla, dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Así nos dice Dios. ¿Y qué cree la humanidad? ¿Cuántos millones de años tuvieron que transcurrir para que la Tierra se pudiera enfriar después de aquella explosión del Big Bang que ni siquiera tienen una base para decir, hermanos? Pero lo creen. ¿Cuántos millones de años? Les voy a decir. Porque eso lo leí, por eso me doy el lujo de decirles. 4.500 millones de años, hermanos. Tardó la Tierra en enfriarse y luego en producir una bacteria y que se multiplicara y que creciera de diferentes maneras, y unas bacterias se convirtieron en chango, otras bacterias se convirtieron en hombre, otras bacterias se convirtieron en reptiles, en aves, y así dice el hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y por fe creemos eso. Fueron hechos los cielos y la tierra de lo que no se veía. ¿Por qué? Por fe. Vamos a ver. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Qué necesitamos para escribir correctamente nuestro nombre en el lugar correcto, en el libro de la vida? La fe en Dios. Por la fe Abel ofreció mayor sacrificio que Caín,
por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por él. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Sin fe no podremos escribir nuestro nombre, no podremos escribir nuestra vida en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? El libro de la vida. Dejemos atrás esos renglones torcidos, esos renglones que nos producen enfermedades, que nos producen dolor. Pero no todo es malo, hermanos. Aquel ciego de nacimiento que fue encontrado por Jesús, cuando los apóstoles le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ni este ni sus padres. Entonces, ¿por qué nació ciego? Para que se manifieste la gloria de Dios. Yo tuve oportunidad, hermanos, de trabajar en un hospital psiquiátrico infantil. Y ahí había niños con síndrome de Down. ¿Sí saben lo que es el síndrome de Down? La falta de un cromosoma que altera el metabolismo y la mente de aquellos que sufren de este daño. Había niños con otro tipo de enfermedades, parálisis cerebral. Y yo hablaba con los papás de los niños y les decía, ustedes han alcanzado una gran bendición. Porque Dios provee todo, Dios sabe con qué propósito fuimos llamados, como veíamos en la mañana. Ustedes tienen una grande bendición. ¿Saben cuál es la bendición que tienen ellos? ¿Cómo se les llama a esos niños que nacen con esas características? Niños especiales. Y entonces, ¿cómo se les llama a los papás de esos niños? Padres especiales. A través de esos hijos, con la perseverancia y la fe en Dios, pueden alcanzar la vida eterna. Esos niños están destinados a morir muy pronto. Su vida en este mundo es limitada, salvo honrosas excepciones, pero siempre con un propósito. ¿Ustedes creen que esos niños serán condenados por Dios en aquel día? ¿Ustedes creen que esos padres serán condenados por Dios en aquel día? Claro, si los cuidan adecuadamente, los aman y los guían adecuadamente, claro que no serán castigados. Ese es el propósito, como el de aquel ciego que recuperó la vista a pesar de haber nacido ciego. Son los renglones derechos de Dios y de los hombres. La gente se queja, no hay Dios. Si existiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué existe todo lo malo? Si existe todo lo malo, si existen enfermedades, si existe eso malo en los hombres, es por culpa de los hombres. Un predicador, cuando yo era niño, predicando, él dijo estas palabras, una historia. Está un señor cortándose el pelo. El peluquero le dice, empieza a platicar, porque esa es la fama que tienen los peluqueros, empiezan a platicar. Y el peluquero le dice, ¿usted cree en Dios? Al que le estaba cortando el pelo. Sí, creo en Dios. Mire, ahí va ese señor, mire, todo greñudo, todo mugroso, todo feo, indigente, sin hogar.
¿Usted cree que Dios quiera que haya ese tipo de personas? Y aquel señor que se estaba cortando el pelo no contestó. Hasta después de haber meditado, le dice a aquel peluquero: ese señor está todo greñudo, está todo mugroso, está todo mal vestido, indigente, está greñudo porque no hay peluqueros. ¿Cómo que no hay peluqueros? ¿Y yo qué soy? Le estoy cortando el pelo a usted. Bueno, esa respuesta que usted dio da la respuesta a todo. No es que no haya Dios. Aquel hombre no va con un peluquero para que le corte el cabello. Existe un Dios y los hombres no se acercan a Dios porque no quieren o porque no pueden. Reflexión. ¿Por qué? Dios nos da la oportunidad a nosotros de escribir nuestra propia vida conforme nosotros queramos. Romanos capítulo, 2 de Corintios capítulo 2, capítulo 3. Sí. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de ¿quién, hermanos? Nosotros somos letra de Cristo. Letra escrita ¿en dónde? En el libro de la vida, hermanos. Cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios, cuando nos dejamos llevar por el odio, por el resentimiento, por el coraje, por la ira, no somos letras de Dios, no somos letras de Jesucristo. No estamos escritos en el libro de la vida, estamos escritos en los otros libros. Todo el capítulo sería bueno leerlo, pero por falta de tiempo voy a leer el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Nosotros, que nuestra letra estaba fea, que nuestra letra estaba torcida, que los renglones estaban torcidos, ahora Dios nos transforma y nos acerca al Señor. Y vamos de gloria en gloria, dice ahí, siendo transformados por la palabra del Señor. Quiero invitarles a leer también capítulo 2 de Romanos. Dice, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Saben qué sucederá en el justo juicio de Dios, hermanos? Los que estén escritos de la vida, a la venida del Señor Jesús, serán transformados y reinarán con Cristo 1000 años, como reyes y sacerdotes. Y los otros muertos, los que no están escritos en el libro de la vida, ellos resucitarán al final de los 1000 años solamente para ser destruidos por el fuego. Ese fuego que destruyó Sodoma, que destruyó Corazín, como mencionaba Cristo, que el castigo de ellos será menor que el que se recibirá en el justo juicio de Dios. Fuego consumidor, acá también, pero destruyó el cuerpo, acá ya destruirá
cuerpo y destruirá el espíritu. Dijo Jesús, no temas al que mata la carne, mas el espíritu no puede matar. ¿Derecha o izquierda? A los que están a la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre. Mateo 25, 31 en adelante. A poseer el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los que estén a su izquierda les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cómo son nuestras letras? ¿Cómo es nuestra vida delante del Señor? Apocalipsis, les invito a que se pongan de pie. Con este verso terminamos, hermanos. Apocalipsis capítulo 20. Verso 12 al 15. Todos juntos, hermanos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿En qué libro quiere estar escrito usted? En el libro de la vida, con fe, con el Espíritu de Dios, con perseverancia y poniéndonos en las manos de Dios, en sus manos, haciendo su voluntad. Con eso obtendremos la vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que Dios les bendiga, hermano.